¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida aquí por la pantalla de Canal 10, Aerocable Digital, en YouTube somos Pietro Media IDP, siempre tratando de llevar propuestas y agradeciéndote a vos que estás del otro lado de la pantalla para acompañarnos y sobre todo para disfrutar de cada una de ellas. Ahora estamos en este espacio que se ha denominado Detrás de la Historia y por eso queremos agradecer a la dirección del canal, a la dirección de Pietro Media, que nos permite generar esto que sabemos que, bueno, en la edición número 1 nos contaban que les gustó mucho, nos interesa saber qué piensan, de quién les gustaría también que se hable o plantear algún caso, lo pueden mandar por supuesto a fanpage de Melody la Radio, se pueden contactar con el licenciado en Historia, que luego le vamos a pedir los datos para que también le hagan preguntas a él y nosotros como siempre a disposición. Ahora sí le damos la bienvenida, el agradecimiento por estar con nosotros al licenciado en Historia, quien es Ricardo Honecker. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, con más historias y en este caso, digamos, con un prócer olvidado, Martín Manuel de Güemes. Bueno, así es. La verdad que un placer estar nuevamente en este espacio. Quiero también a través eh, de este canal poder agradecer a todas aquellas personas que acercaron sus mensajes, ya sea sus mensajes de aliento como también sus pequeñas correcciones, que todo sirve para crecer. Así que, bueno, buenísimo. Gracias a todos. Y precisamente sí. Elegimos Martín Miguel de Güemes por una cuestión que tiene mucho que ver con quién fue, con un prócer importantísimo para nuestra historia, que no fue valorado lo suficiente, ya vamos a hablar de por qué no lo fue durante tantos años, pero además que quedó en el olvido. Y hace muy poco, dando clases por ahí en las escuelas, cuando me animé a preguntarle a algunos estudiantes, es como que en el olvido estaban, pará, ¿por qué es el feriado? Ah, sí, el que tenemos un nuevo feriado por él. Y es como que quedó todo ahí. Bueno, sí, sabemos que tenemos un nuevo feriado, que es un poquito antes del feriado del 20 de junio, pero no sabemos mucho más de ahí. Y entonces me parece que es un personaje que realmente amerita traer hoy a colación y contar un poquito de su historia y también sus lados grises, sus luces, sus sombras y también algunas anécdotas que por ahí no se conocen, como siempre. Así es, creo que la primera pregunta que vamos a realizar y que vamos a preguntar es quién fue y sobre todo porque no hace mucho que está este feriado. Sí, en realidad Martín Miguel de Güemes fue sin dudas si lo ponemos en un escalón, el tercer padre de la patria, junto con San Martín, Belgrano y después está Güemes. A ese nivel de importancia se lo podría poner tranquilamente por todos los sucesos históricos que él llevó adelante. Porque era como una suerte de defensa, un estratega para que, primero para ayudar a Belgrano, después también importantísimo para el cruce de los Andes de San Martín, siendo que él estaba en Salta. Entonces, sin dudas que su obra fue realmente magnífica. Además de esto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que precisamente sí, no se habló de él durante muchísimos años, por muchas razones que quiero mencionar sobre el final de la nota, pero sí sabemos que desde el 2016, precisamente el día 17 de junio, que es el día de su fallecimiento, se conmemora feriado. ¿Y cuándo se habló de él por primera vez? Bueno, como que, digamos, él tomó relevancia a partir de las invasiones inglesas. En las invasiones inglesas, esto hay que decirlo, fueron dos, en 1806 y 1807. Precisamente en esa época fue que los ingleses tomaron por sorpresa Buenos Aires y durante incluso hasta 46 días estuvieron a cargo de la ciudad de Buenos Aires y hasta planificaron los ingleses cómo iban a hacer esa nueva Buenos Aires, con rotondas, con este otro modelo arquitectónico. Eso es parte de nuestra historia que ocurrió, es decir, durante 46 días nos gobernaron los ingleses. Bueno,
lo que sucede fue que hubo una reconquista de la ciudad de Buenos Aires y ahí participó, bueno, la gente en general, donde hay una historia muy difundida que es cuando se le tira aceite a los ingleses, que en realidad Sí. no fue así. ¿No fue así? No fue así porque el aceite era un producto carísimo. Lo que sí se le tiró fue agua caliente de los techos Ujú. y grasa caliente. Grasa sí había, Ajá. abundaba, pero no el aceite. Pero en definitiva, la idea era reconquistar Buenos Aires y en las milicias estaba Martín Miguel de Güemes, que había nacido en Salta, que había venido de muy joven, tenía 14 años cuando se metió en el ejército, y en ese momento de las invasiones inglesas él tenía 20 años, pero era ya un soldado que demostraba muchísimo coraje y que además estaba un poco loco, hay que decirlo. Porque ¿De qué manera estaba loco? en el sentido de que ya mostraba dotes de revolucionario y de atreverse a hacer cosas que los demás no hacían. Entonces, la primera vez que se escucha hablar de él realmente fue en las invasiones inglesas. ¿Por qué? Porque ahí sucede un hecho histórico que no tiene precedentes, que era algo de lo que hablamos en el programa anterior cuando dijimos, bueno, esto no sucedió en la historia mundial, que fue precisamente cuando Güemes toma un barco a caballo. Ah, Había un barco inglés que estaba cargado con más de 100 cañones y que había sido parte de esa invasión y que estaba en el Río de la Plata. Y una bajante del río proporciona de que una mañana de un 12 de agosto de 1806, una mañana de muchísima neblina, donde el cuerpo del ejército, digamos, del Virreinato del Río de la Plata, porque todavía no era Argentina, ve esta bajante y ve una oportunidad de acercarse a ese buque. Pero después había que meterse al agua. Tenía que estar un poco loco para meterte en el Río de la Plata con los caballos para llegar hasta el buque que se avistaba más o menos a 2 kilómetros de la costa. Entonces, todo esto es una cuestión de suerte o destino, y ahí es donde Martín Miguel de Güemes comanda a un grupo de soldados que obviamente los envalentona para meterse al agua, y esa es la gran hazaña porque él se mete con los caballos a nado al Río de la Plata y empieza a tomar el barco por sorpresa y toma prisioneros a todos los ingleses que estaban en el barco hasta que el capitán pone bandera blanca y dice, bueno, listo, nos rendimos. no, Entonces, increíble. claro, es increíble, es una hazaña histórica, y a veces me da hasta pena que en las escuelas, cuando hablamos de las invasiones inglesas, no mencionemos este hecho, porque no existe en el mundo un antecedente en el cual un cuerpo militar se meta con los Sí. caballos al agua a tomar un buque, y eso fue lo que sucedió. ¿Y dónde Así lo que, encontramos a eso? bueno, hay documentos históricos que están en el Archivo Histórico General de la Nación, hay varios tomos, entonces ahí están los reportes. Los reportes del ejército, por ejemplo, mencionan esta hazaña. Después hay sitios en internet donde reproducen parte de eso, pero no está por ahí todo el rigor histórico que tiene un documento escrito de puño y letra Claro. del ejército. Bueno, entonces, sin duda que esto también, o sea, tardó muchísimos años en darse a conocer, pero ahí fue cuando digamos, empezó a mencionar el nombre de Martín Miguel de Güemes, que ya, por supuesto, en 1810 adhiere a la revolución, que es enviado a Salta y que además ya empieza con sus campañas militares, en las cuales tiene siempre mucha efectividad para las batallas. Pero además sucede un hecho muy particular, que es precisamente que él pide un permiso a Buenos Aires para formar un cuerpo, un ejército. Ah, ¿y cómo era su relación con Buenos Aires? Bueno, para decirlo en una crueldad histórica, era pésima. La verdad es que como los grandes héroes de la patria, y la mayoría de ellos, los que perseguían la independencia, tuvieron muchísimos conflictos con Buenos Aires. ¿Pero por qué? Porque hay que pensar esto. A nosotros nos enseñan una historia en la cual desde 1810, desde el 25 de mayo hasta el 9 de julio, bueno, no pasó nada. Estamos ahí,
tardamos 6 años, como que nos costó ponernos de acuerdo, y el 9 de julio declaramos la independencia. No, la realidad es que en el medio hubo 1.000.000 de problemas y que los españoles seguían avanzando sobre el territorio argentino. Lo que pasa es que Buenos Aires, cuando había tomado el poder, el control de la aduana, ellos estaban muy quietos, ellos no tenían a los españoles encima de cada uno diciéndole, bueno, nosotros volvemos a ser gobierno. Entonces, ¿qué era lo que quería proteger esa clase dominante de Buenos Aires? Bueno, sus intereses, sus privilegios, sus negocios con la aduana. Y el problema lo tenían en las fronteras, lo tenía Artigas en Uruguay, lo tenía un poco Belgrano cuando lo mandaron a Paraguay, después cuando lo mandaron al norte, que fue lo que hablamos en el programa anterior, y sobre todo el avance realista que se daba mucho en el norte. Entonces esto hay que decirlo, porque a nosotros parece como que nos olvidamos de la historia y no tomamos dimensión de los hechos, y por eso es necesario revisar y pensar un poquito para saber cómo llegamos a ese 9 de julio y qué pasó entre medio y qué pasó después también, porque no es que todo fue color de rosas y que todo fue paz. Entonces, había un fuerte español muy concentrado en Perú, que tenía sede en Lima, que fue una de las primeras ciudades aristocráticas de los españoles, y un poder real con un ejército de más de 20.000 hombres en el Alto Perú, en lo que hoy sería Cusco. Y de ahí había un comercio con Bolivia, con lo que hoy es Bolivia, pero era el Virreinato del Río de la Plata. Entonces ese era un lugar por el cual ellos pasaban y entraban a la Argentina constantemente para dominar y para seguir. Y la verdad es que si nadie lo frenaba, ellos seguían el avance y tomaban Buenos Aires de nuevo. Y no hubiese existido nada de lo que... o se hubiese demorado mucho más la independencia, ¿no? Entonces, ahí es donde cobra protagonismo Martín Miguel de Güemes. Entonces él dice, necesito formar un ejército acá para frenar a los realistas que vienen del norte. Pero no tenía fondos. Los fondos los manejaba Buenos Aires. Le escribe a Gervasio Posadas pidiéndole fondos que nunca les envía para la creación de un ejército. Entonces ahí nos preguntamos, che, ¿por qué no se lo envió? ¿No habrán tenido plata? No, sí, tenían, porque tenían todas las rentas de la aduana. De hecho, Belgrano en una carta le escribe a Güemes y le dice, acá en la aduana hay 40 millones de pesos que servirían tranquilamente para hacer la campaña. Pero, aparte se lo decía. Sí, y Belgrano se lo decía porque Belgrano también luchaba para que le envíen esos fondos. Claro. Que no le enviaban a él y que tampoco le enviaban a San Martín, que ya estaba en Cuyo planificando el cruce de los Andes, sin plata. Sin plata. Bueno, entonces la respuesta a por qué no se lo enviaban es porque ellos tenían miedo de que en Güemes surja un nuevo Artigas. Ya vamos a hablar de Artigas en otro momento, pero Artigas fue un precursor del federalismo. Era una persona que él en ningún momento quiso crear un nuevo país, nunca quiso desprenderse y decir, bueno, acá somos Uruguay y listo, la banda oriental estamos aparte. No, él quería que todo sea del mismo proceso de integración. Y de hecho, por eso fue el protector de los pueblos libres, que incluía, bueno, Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe, el protectorado de Artigas. Pero Artigas también pedía fondos para frenar las invasiones de los españoles y de los portugueses que venían del norte. No le daban fondos porque sabían que era peligroso y que él defendía los intereses de los pobres y que quería un país más federal. Y la aduana de Buenos Aires, ¿qué quería? Sus intereses, defender sus propios intereses. Lo mismo pasaba con Güemes en el norte. Entonces decían, no, nos va a pasar lo mismo, después vamos a tener que repartir esta torta grande acá. Qué bárbaro. Entonces eso hacía que se torne cada vez más difícil. ¿Eso lo acercó más a la relación quizás con Belgrano o con San Martín? Bueno, sin ningún lugar a dudas, porque tenían los mismos principios y los mismos ideales. Lo que sí, los tres tenían diferentes tipos de carácter a la hora de manejar este tipo de situaciones. Por eso es que, a ver, Güemes era un temperamental. Cuando él recibe la negativa de formar un nuevo ejército y de tener fondos, ¿qué hace?
forma una milicia con gauchos populares. Entonces, a los gauchos les da el lugar que nunca nadie les había dado en la historia argentina, porque el gaucho era mala palabra para la Argentina en ese momento. Tal es así que, por ejemplo, Güemes escribe una carta dirigiéndose al directorio de Buenos Aires, diciéndole que está formando una milicia con gauchos súper valientes que están dispuestos a dar la vida por la patria, y en cada parte donde él escribe gauchos, recibe una contestación del directorio de Buenos Aires, de Rivadavia, de Posadas, etcétera, donde tachaban la palabra gaucho y le ponían campesinos. Porque la palabra gaucho era una mala palabra, eran salvajes, estaba mal utilizada, no se podía. Es más, hasta cuando Bartolomé Mitre escribe la historia argentina, menciona como que no formaban parte de la gente de bien, porque la gente de bien eran ellos, los cultos, como si en realidad los cultos fueran eran cultos porque era un derecho apropiado. Exacto. Porque los demás no tuvieron la posibilidad de acceder a la educación que sí tuvieron ellos, pero no porque sean malas personas. Exacto. No tuvieron los mismos derechos. Entonces eso es una falsa dicotomía que se da en la historia argentina. ¿Y formó estos ejércitos? Bueno, no solo que lo formó, sí, sino que además instauró una nueva táctica de combate. Esto es importantísimo decirlo porque en otras escuelas militares del mundo, hasta el día de hoy se enseñan las tácticas militares de Güemes. ¿Por qué? Porque él creó lo que se llama guerra de guerrillas o guerra de recursos. Entonces, ¿qué era esto? Él tenía gauchos formados, grandes jinetes, con pocos recursos, con armas artesanales, caseras, pero dispuestos a todo. Entonces, cada vez que había un avance realista, ellos aparecían por foco de sorpresa por donde sea, porque ellos conocían el territorio mejor que nadie. Y los realistas lo que hacían era venir de una zona que pasaban por sequías, altura, etc., pero querían llegar a Salta, Jujuy, avanzar hasta Tucumán. Entonces, ¿qué necesitaban? Apropiarse de poblaciones, de recursos, de vacas, de lo que sea que tengan los pobladores del lugar. Bueno, los gauchos dominaban el territorio y los atacaban por sorpresa. Cuando esos avances realistas venían, ya llegaban en condiciones de cierta debilidad. Y además, como los ataques eran por sorpresa y eran todo el tiempo, y eran grupos reducidos que los atacaban por un lado, los atacaban por el otro, generaba como una cierta psicología de decir, bueno, no se puede pasar por acá porque en cualquier momento nos dan o un flechazo o nos atacan con un cuchillo o nos secuestran las armas. Y tal es así que hay un combate en el cual, por ejemplo, avanzan los españoles con 200 hombres, porque en aquel momento el virrey de la Serna, el virrey del Perú, dice, mandemos 200, no mandemos más porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y esos 200 hombres los vence el ejército de gauchos de Güemes. No solo que había más de 100 muertos, el resto heridos y tomados prisioneros, sino que además en el ejército de Güemes de gauchos había solo 2 heridos y ningún muerto. No, increíble. Sí, increíble las tácticas militares, el conocimiento del territorio, el vigor, había una condición genética que tenía el gaucho que, bueno, entonces todo eso también son cosas que molestan. Claro, y con estas tácticas, ¿cuántas invasiones se sabe habrán frenado, no? Bueno, sí, 9. 9. 9 invasiones del ejército español, que pensemos, a ver, nosotros a veces le damos una épica enorme a la batalla de San Lorenzo, y está bien, es un combate buenísimo, ya vamos a hablar de eso cuando llegue el momento de San Martín, es el primer combate de San Martín en el territorio argentino, pero después omitimos decir que por ahí Güemes frenó 9 avances realistas. 9 veces quisieron los españoles entrar a la Argentina, tomaron nuestro territorio, mientras un poco antes de 1816 y después de 1816 también sucedió en 1817, sucedió en 1819, en 1820, y todas las veces fueron frenados hasta que en un momento ellos mismos, los españoles, decían, es imposible, no se puede porque este tipo está loco, porque no hay forma de avanzar, porque, bueno, sucedían un montón de cosas. Entonces, a todo esto hay que sumarle que, bueno,
era una guerra casi sin recursos, Claro. pero que se revalorizó la figura del gaucho y que además también Güemes le concedió ciertos permisos a los gauchos. Los que estaban con él, por ejemplo, estaban exentos de pagar impuestos, le dio beneficios de algunas tierras. Entonces todo eso empezó a molestar a la gente a la gente más de la oligarquía terrateniente de Salta, de Tucumán, de Jujuy, que tenían ideas más cercanas al directorio de Buenos Aires. Pero ¿cómo el gaucho va a tener tierras? ¿Cómo el gaucho no va a pagar impuestos? Bueno, porque él está dando la vida. Claro. Y Güemes cada vez que necesitaba una campaña les pedía, hacía empréstitos forzosos con esta oligarquía que tenía mucho dinero, diciéndole, mirá, esto es por el país, para que ustedes también sean libres. ¿Sí? Pero claro, molestó mucho porque una de las primeras cosas que él quiso cortar fue el comercio con el Alto Perú. Esta oligarquía de Salta, de Jujuy, que eran los grandes terratenientes, hacían negocios constantemente con el Alto Perú. Entonces se beneficiaban con esos negocios con los españoles que estaban en Cusco o en Lima. Y además llevaban y traían información. Imagínense que Güemes ni siquiera quería que lo retraten para que el enemigo no supiera cómo es su cara. Claro, era una persona que, por lo que decís, manejaba muy bien las tácticas, pensaba, o sea, no estaba tan loco en realidad. No, Sabía no. lo que hacía y Sí. con una visión a futuro impresionante, por lo que decís. Sí, lo de loco se dice de una manera por el temperamento. Por la forma. Claro, de porque, ser. porque a ver, San Martín también era un gran estratega, pero era una persona mucho más pensante. Belgrano era un intelectual que no le tocó otra que estar al frente del ejército. Y Güemes tenía condiciones genéticas, había nacido en una familia de una clase acomodada, más o menos bien, o sea, no era un pobre, pero Claro. él adoptó esa condición de vida, de mezclarse con el gaucho, de reivindicarlo, de formar un ejército, pero sí tomó decisiones que empezaron a molestar Claro. a cierta parte de la oligarquía terrateniente y que eso también le trajo sus consecuencias. Porque ahora vamos a las consecuencias y teniendo en cuenta todo esto que vas contando, yo como poderoso voy a querer seducirte, si sos Güemes, para que juegues de mi lado. O sea, el soborno tendría que haber aparecido en algún momento. Bueno, el soborno apareció muchísimas veces con Martín Miguel de Güemes. Pero no solo desde los compatriotas terratenientes, porque Güemes ya era el gobernador de Salta, entonces querían de alguna manera hacerle ver de que, bueno, ya estaba, no había peligro con los realistas, no iba a pasar más nada, dejá de pedirnos plata, va a estar todo bien, ya está, dejanos hacer nuestro negocio con el Alto Perú, todo. Bueno, no. Aparte, a todo esto, Güemes escribía con San Martín todo el tiempo. Entonces Güemes necesitaba saber cómo venía el plan de San Martín. Güemes lo felicita cuando se da la batalla de Chacabuco en 1817, después del cruce de los Andes, porque fue el primer paso hacia la libertad, lo que sucedió en Chile. Pero sabía que ahí no terminaba la cosa. Entonces, hay una carta excelente que le manda por el entonces el virrey del Perú, donde intenta sobornarlo y donde le hace un montón de ofertas ostentosas. Y en esa carta, primero Güemes, o sea, tarda en responder. Después le empieza a responder la carta en donde le dice que en realidad no le iba a responder, porque le dio tanta indignación todo lo que le había ofrecido, que no le iba a responder. Sin embargo, decide responderle igual para decirle que le quede claro de una vez y para siempre que él jamás iba a aceptar un soborno. Y la frase es maravillosa porque él dice, jamás aceptaré un favor o un soborno personal en perjuicio de la patria. Esta ha de ser libre a pesar del mundo entero. Es decir, que no importaba quién se le ponga delante en el camino, qué país sea, él creía en la libertad y la independencia de la Argentina. Y rechaza ofertas jugosas para ser sobornado y para dar un cese, digamos, para controlar a su ejército, sus gauchos, etc. Entonces esto habla también de la integridad de Güemes, como lo hemos hablado en el programa anterior con Belgrano, y
Y de hecho, si lo traemos a la actualidad y uno piensa, o sea, ¿cuántos políticos hay así? O sea, Sí, hay sí. algunos que por cargos, por lo que sea, no, cambian sus convicciones constantemente. Aparte tan joven, hablabas de 22 años cuando Sí, ingresa en todo esto, que despertó ese amor por la patria, la mantiene, la sostiene y con integridad, ¿no? Por lo que se va encontrando de acuerdo al revisionismo. Hoy nombrabas Artigas y él tenía relación o cómo era la relación con Artigas. sí, claro. Lo que pasa es que Artigas era, era como su hermano de sangre en cuanto a los ideales. Lo mismo que sucedía con Güemes allá, sucedía con Artigas acá. Nosotros lo teníamos mucho más cerca, pero ellos tenían muchísimas diferencias con Buenos Aires. Ellos padecían todos los problemas que venían desde Buenos Aires. Entonces se escribían constantemente, se trataban de paisanos entre sí. Bien. Y hay unas correspondencias fantásticas entre ellos, que también están en el Archivo General de la Nación, y en la cual, por ejemplo, hay una carta de 1817 donde Artigas le expresa que le están entrando por todos lados, que vienen los portugueses avanzando desde el norte de lo que hoy es la banda oriental de Uruguay, ¿no? Que los españoles retoman Montevideo. Entonces, hay un montón de cosas donde él dice, le pido a Buenos Aires y Buenos Aires no atiende nuestros reclamos y, y dice, y lo entiendo usted perfectamente con lo que está sucediendo. Por ahí la diferencia era que, la principal diferencia que tuvieron los dos es que Güemes siguió siendo parte y del directorio, digamos, él siempre creía en la unidad nacional, en la integridad, y Artigas también creía en la unidad nacional, pero se cansó y lo que hizo fue romper relaciones, ¿sí? Él siempre siguió creyendo en la unidad nacional, pero rompió relaciones con Buenos Aires porque en un momento se hartó Claro. de que no atiendan sus reclamos y las necesidades, ¿sí? Y Güemes no, fue mucho más visceral y provocó esa, o sea, fue visceral en cuanto a los pensamientos de todos, formó su propio ejército, pero se mantuvo dentro de la línea y la comunicación con Buenos Aires a pesar de que no Bien. tenía respuestas. Tuvo la relación y ¿qué pasó para que lo derroten? ¿Hubo traición o cómo fue el derrotamiento de él? ¿Y eso le trae la muerte? Bueno, sí. Lo que pasó fue que una persona importante en la vida de Güemes fue su hermana Machaca Güemes, que además de ser una excelente guerrera, también fue la primera gobernadora mujer de Argentina, porque estuvo a cargo de la gobernación cuando Güemes tenía que salir a alguna de las campañas. Y era como su mano derecha, ¿no? Entonces, lo que sucedía es que, bueno, todo el tiempo había problemas. Y Güemes muchas veces tenía que dejar el gobierno en Salta. Estaban en constante comunicación, por ejemplo, con Juana Zurduy, que también era parte digamos, de su equipo, como diríamos hoy. Juana Zurduy, Padilla, Warnes, comandante Warnes, que hoy lo conocemos por la calle de Repuesta, pero en realidad era Warnes. Y bueno, precisamente toda esa gente que lo rodeaba a él y que formaba parte de su círculo más íntimo, estaba como siempre tratando de protegerlo y le advertía de que había traidores. Lo que sucede básicamente es que en un momento Güemes tiene que iniciar una campaña, se ausenta de Salta y entonces los terratenientes de Salta toman el poder por la fuerza y lo ponen de gobernador a Rondó y tienen complicidad del gobernador de Tucumán, que era Bernabé Arauz, que tenía también en sus manos parte de el armamento del ejército del norte. Bueno, a todo esto Güemes tiene que volver para volver a retomar el poder, porque cuando tienen el poder en Salta y cuando lo derrocan y cuando Rondó está a cargo de Salta, bueno, ¿quiénes lo ayudan? Los gauchos, porque los gauchos eran el ejército de Güemes y todos se negaron rotundamente a trabajar para los nuevos terratenientes, para los nuevos jefes, y se pusieron del lado, hubo una rebelión, se pusieron del lado de Güemes. Güemes vuelve, retoma el poder, bueno, tiene una acalorada discusión con Rondó,
donde le pide las armas y entonces Rondó se niega a darle las armas. No, esas armas tiene que dármelas porque son las armas que juntó el ejército a base de batallas que ganó. Y entonces esta discusión acalorada termina cuando Güemes le dice, ¿quiere que vaya yo mismo a buscarla? Y ahí como que le dio un poco de miedo a Rondó y se la dio, le convenía. Entonces, en ese episodio en el cual vuelve a retomar Salta, bueno, capturan a uno de los traidores. Ese traidor se llamaba Mariano Benítez. La orden era ejecutarlo como todos los traidores. Cuando estaba el batallón preparado para ejecutarlo contra el paredón, y Mariano Benítez gritaba, muerte al tirano, Güemes le perdona la vida. Entonces se acerca a Mariano Benítez y le dice, levántese, el tirano le perdona la vida. ¿Sí? Y fue uno de los errores que cometió Güemes, porque lo primero que hizo Mariano Benítez fue acercarse nuevamente a los españoles y hacer una especie de trampa entre los terratenientes salteños y los españoles, que había un comandante de apellido Valdés que estaba con muchísimas ganas ya de sacarse encima a Güemes, y entonces le tienden una trampa en la cual bueno, sacan información de dónde estaba, de en qué momento podían atacarlo, y una noche, a principios de junio, entran por la Fuerza Salta y se da un episodio en el cual Güemes, que no estaba en ese momento apto para pelear porque no tenía por ahí todos los gauchos a disposición, había como una... estaba todo orquestado para que suceda. Recibe un tiro en la espalda dorsal y ese tiro hace que, bueno, que es una herida de muerte, que la recibe el 7 de junio. Y a partir de ahí él escapa hasta un lugar que se llama La Horqueta, donde es atendido por sus gauchos. Aún así, en ese momento recibe intentos de soborno de los españoles, como diciéndole, bueno, nosotros te damos un médico, pero tenés que ceder en la lucha, qué sé yo. Y él rechaza ese soborno, rechaza la atención del médico y dice que si ha de morir, tiene que morir y listo, se terminó. Pero lo rechaza. Además, él tenía un problema de salud en la sangre, se decía que era hemofilia, en realidad tenía como un problema de coagulación, entonces eso sumado a tantos días, porque estamos hablando del 8 de junio al 17, pasaron muchos días en los cuales se le tomó una infección, y bueno, y eso hizo que provocara la muerte de Martín Miguel de Güemes, que igualmente él dice... antes de morir lo llama al coronel Bid y le encarga la misión de que por favor con ese ejército de gauchos termine de una vez con los realistas, porque San Martín ya había tomado Perú y San Martín le había dicho a Güemes, mirá, yo ya tomé Perú, ya entré acá por barco, pegué la vuelta, lo hago así para que la gente se lo imagine, ¿no? Entonces San Martín ya estaba en Lima, quedaba el foco realista en Cusco. Y lo que necesitaba San Martín era atacarlo de los dos lados. De él bajar con un ejército en Lima y Güemes subir con el otro ejército. Cosa que no pudo ser Güemes, pero sí pudo el coronel Bid, que es el que lo encargó, terminar con los focos de resistencia que había en la zona de Salta, de Jujuy y demás. Eso sí lo pudo hacer. Así que así fue como más o menos terminó la historia de Güemes. ¿Y cuántos días de agonía que tuvo que pasar para llegar a... Sí, además pensando que no había enfermero, no había nada. No había nada, era un tiro de bala en la columna, o sea que fue muy complicado. Después hubo un montón de versiones. Bueno, el coronel José María Paz era un unitario que... el de la avenida General Paz. Sí. Bueno, él escribió... conociendo de pasos porque nombró las tal calles. cual. Él, por ejemplo, escribió unas memorias de las cosas que iban pasando en el ejército. Hay muchas cosas que se pueden rescatar, pero hay muchas cosas que tienen ciertos condimentos personales, cierta carga personal y un poco de sesgo, ¿no? Entonces, él no tenía buena relación con Güemes, aparte era como, él formaba parte de la otra división, de la otra Argentina, ¿no? Entonces, bueno, escribió que Güemes era gangoso, cosa que no es así, no tenía problema en el agua, en el aula.
Después, qué sé yo, que Güemes era alcohólico, que tampoco es cierto. Había cierta... Sí, sí le reconocían por ahí la valentía y demás, pero siempre estaban como que lo trataban como que de loco y demás. Entonces por eso siempre cuando se analiza un documento hay que ver también quién lo escribió, por qué, y después en realidad cuando uno ve las cartas escritas de puño y letra por Martín Miguel de Güemes, con San Martín, con Belgrano, con Artigas, con Gervasio Posada, bueno, ahí se encuentra con la verdad. Claro. Con la verdad, porque en la escritura también se expresa un poco la parte de la personalidad. Así que bueno, es así. ¿Y por qué crees o por qué marca la historia o el revisionismo que él no fue reconocido? Mira, hubo un intento de reconocerlo en el año 1906 por parte del Senado. En ese momento, Ramos Mejía, que era secretario de Educación, el ministro Ramos Mejía, objetó de que él no merecía ser llamado prócer porque era un gaucho. Entonces, eso quedó como, digamos, como se podría decir como el fundamento por el cual no fue reconocido. Entonces, estamos hablando de que habían pasado ya 80 años y seguía sin ser reconocido. Sí. Seguía siendo tomado como un salvaje, por lo que él representaba, por la gente que estaba con él. Pero nosotros pensamos, fue un estratega fundamental para que pueda San Martín cruzar los Andes y ocuparse de Chile, para poder subir a Perú, para contener el avance realista. Estamos hablando de 9 invasiones. Y las detuvo. Y las detuvo todas. Después de eso, en el 2006 se lo reconoce como prócer. Había un proyecto que, bueno, ahí se lo reconoce. Y en el 2016 surge un proyecto también presentado por un par de diputados, que después pasa también a la Cámara de Senadores, para que se lo reconozca también como feriado. Y ahí se generó un debate enorme también, pero yo creo que es parte del desconocimiento, porque obviamente todos los senadores salteños y norteños votaron a favor. Me acuerdo que Alfredo de Angeli votó en contra, pero con la objeción de que no querían meter otro feriado. Pero en realidad la imagen de Güemes lo amerita. O sea, es un reconocimiento que llega tarde, pero que llega al fin. Lo que pasa es que desde por ahí, esto que estoy diciendo se plantea más desde una subjetividad, ¿no? Pero en realidad esa declaración de Güemes como prócer y de feriado debería ir acompañado de todo un plan sistemático de incorporarlo también en los ejes curriculares y ver por qué. Porque hoy nuestros estudiantes necesitan saber todo este tipo de cosas y se sabe muy poco y nos quedamos concentrados en que bueno, es un feriado por un gaucho del norte que frenó a los españoles y quedó ahí. ¿Y qué otra pregunta que nos hacemos es por qué no hay datos de él? ¿Por qué no se cuenta la historia de él? Bueno, ahora con esto sabemos por qué no se cuenta su historia. Era considerado un gaucho, tampoco para muchas mentes no merecía ser prócer. Se lo tapó en la historia prácticamente, ¿no? No, totalmente. Se lo tapó. A ver, como dijimos anteriormente, el pilar fundamental de la historia que se enseña lo escribió Bartolomé Mitre. Bueno, Bartolomé Mitre tenía una visión bastante sesgada de la historia. Igual le agradecemos un montón que haya escrito la historia porque gran parte de eso fue el primero en ponerse a escribir. Sí. Bueno, pero después hay toda una parte de la historia que él decidió no contar, que una parte por pensamientos políticos, por ideología se omitieron. Entonces no se menciona lo del 27 de febrero de Belgrano, sino que se menciona el día de su muerte, como que, bueno, todo este tipo de cosas. Y Güemes fue durante muchos años como un personaje que vivió en el ostracismo. Entonces, nos quedamos con lo poco que sabemos y recién ahora lo estamos reivindicando, y tal es así que el día que muere Güemes, la Gaceta, que era el periódico de Buenos Aires, después cuando se enteran, Buenas Noticias llega más tarde, dicen, murió Güemes, un cacique menos. No, un titular. Ese fue lapidario, el titular. Lapidario. Claro, en cambio en Salta sí hubo un cortejo fúnebre impresionante, todo el pueblo, la gente pobre, los gauchos, los campesinos,
La hermana, Sí. primer gobernadora, cuántas cosas. Claro, totalmente. Es impresionante. Sí, bueno, hubo cosas espectaculares ahí, hubo una demostración de amor del pueblo de Salta. Y bueno, y yo creo que los salteños hacen muy bien en estar orgullosos de Güemes, porque sin dudas, Sí. aparte él tenía, fíjense que su ejército se llamaba los Infernales, No, los Infernales de Güemes, tenían un traje rojo que de hecho uno de los miembros del ejército le objeta ese, dice, pero el rojo no es que se ve muy de lejos, y entonces él dice, en el rojo no se ven las heridas. bien. Entonces, claro, una mancha de sangre no se veía, el enemigo nunca iba a saber si lo había pegado, si no lo había pegado, entonces todo este tipo de cosas hay, Sí. bueno, la verdad que debemos sentir orgullo. ¿Y él tuvo descendencia? Sí, tuvo 2 hijos, Ajá. que bueno, que de hecho también estuvieron presentes en el cortejo fúnebre, que estaban un poco a cuidado de una mujer de apellido Gorriti. Ese apellido también no suena en las calles y demás. Sí. Pero sí, tuvo descendencia y bueno, y realmente creo que era importante traerlo a colación porque ya se está acercando la fecha y me parece importante también que ya que lo mencionamos tanto y que ahora se viene el 19 de junio, es el Día de la Bandera Entre Ríos, bueno, ahí tiene mucha relación Artigas con eso, así que vamos a hablar de eso la próxima. Gracias, Ricardo, pero me gustaría que, como hiciste con Mariano Moreno, tu óptica o tu opinión sobre el prócer, quiero tu opinión sobre este prócer olvidado, Güemes. Bueno, mi opinión es que creo que es un personaje fundamental y trascendental de la historia que debemos enseñarlo en todas las escuelas y que debe tener su propio acto, debe tener su conmemoración, debemos componer canciones para él, debemos hacer actos desde trabajar textos de él desde la literatura, debemos analizar algunas cuestiones de la formación ética, porque fíjense que él también venía de una clase, de una élite social, deja todo, forma un ejército con la gente más pobre, con el gaucho. Cuando hablamos a veces de José Hernández, que es el gran reivindicador del gaucho a partir del Martín Fierro, bueno, si nos remontamos al primer antecedente de José Hernández fue precisamente Martín Miguel de Güemes, y que forma parte de esa Argentina tan hermosa que planteaban estos próceres. Así que, sin dudas que cuando se le dice, bueno, ¿cuál es el tridente ofensivo de la Argentina? San Martín, Belgrano y Güemes, sin ningún lugar a dudas. Espectacular resumen y sobre todo creo que cuando hablabas nos quedaba la memoria de ver imaginariamente esas luchas, cuando decías de tantas tácticas que proponía Güemes, lo veías hasta luchando, porque nos imaginábamos que si él se metió con caballo y todo el Río de la Plata, lo que habrá hecho en esos campos, ¿no? La verdad Sí. que debe haber muchas historias de... Con conocimiento del lugar, Sí. el terreno, ni hablar. Exactamente. Gracias por esta entrega y ¿podemos hacer un adelanto de la próxima? Sí, vamos a, precisamente como se acerca el Día de la Bandera Entre Ríos, vamos a hablar sobre la Bandera Entre Ríos y sobre Gervasio Artigas, que es un personaje también un poco denostado, también un poco olvidado, pero fundamental de nuestra historia. Y después también, por ahí aclarando para aquellas personas que me han preguntado sobre la historia y sobre los personajes, a lo largo de las diferentes entregas vamos a ir hablando de algunas otras cosas, no siempre va a ser de personajes. Exacto. En este caso vamos arrancando así, pero hay mucho para hablar, hay mucho que no se conoce, por ejemplo, de la composición del lenguaje nuestro, palabras como, qué sé yo, chimichurri, firulais, Sí. cosas que decimos por ahí que no tenemos idea del origen. Los dichos populares. De los dichos populares, de costumbres como es el mate, de música como es el chamamé, de la influencia africana que tenemos nosotros en nuestro litoral, que no se sabe nada, no se conoce, parece que los africanos no existieron, pero bueno, hay muchísimas cosas para ir descubriendo a lo largo de los programas, así que siempre agradecido con la gente que escribe y sobre todo con el canal y con vos por esta oportunidad. Muchas gracias. La oportunidad es nuestra porque la brinda el licenciado Ricardo Honecker, a quien le agradecemos otra entrega de historia, que nos nutra, que nos enseñe y sobre todo para nosotros muy valioso en estas fechas tan importantes. Detrás de la historia se denomina este espacio, los invitamos para la próxima. Gracias por acompañarnos.
a pelear. Su espíritu fue rebelde, buscando siempre la libertad. Jinete de las montañas, temible junto a su sable, su estirpe mostraba siempre su corazón indomable. Sus gauchos lo acompañaron con temple y con valentía, y por esta nueva patria todos dieron su vida. Les cuento con emoción que de mi pecho sale, como Don Martín de Güemes peleó junto a los infernales. A su amigo San Martín